Y vamos a ver entonces la parte final prácticamente de lo que nos queda del tema de propiedad, planta y equipo. Yo la semana pasada les decía que uno podría tener los activos tangibles de propiedad, planta y equipo, pero también existe la posibilidad, bueno, en nuestro país yo siento que, bueno, tenemos un espectro un poco más limitado, pero siempre se da un poco, ¿verdad? Yo puedo comprar un recurso natural. Y entonces entendemos como recursos naturales, ahí lo muestra en la filmina, ¿verdad? Lo que son minas, pero, ¿verdad? En Costa Rica, pues casi que no tenemos minas. La compra de bosques, que bueno, sí se da un poco, ¿verdad? Que yo puedo ir a comprar una finca, que esté plantada de ciertas especies. Entonces, bueno, por ahí sí se podría dar ese tipo de explotación. Pozos petroleros, que aquí tampoco tenemos, pero bueno, el tratamiento se da muy parecido en cualquiera de estos y, y otros similares, ¿verdad? Ahí por si encontráramos alguno otro ahí, que sea la explotación de un recurso natural, ¿verdad? Y en este sentido, lo que se hace cuando es la explotación de un recurso natural es muy similar a cuando yo compro el activo de propiedad, planta y equipo y le doy el tratamiento por unidades de producción. Porque lo que yo tengo que hacer es, bueno, ese activo, y aquí no se va a llamar depreciación, se va a llamar amortización, agotamiento, perdón. Le vamos a proyectar cuánto es lo que yo voy a extraer. Y hay generalmente cálculos actuariales, ¿verdad? Porque o vamos a ocupar que alguien nos diga, bueno, sí, yo estoy comprando esta mina, pero esta mina me va a producir X cantidad de ese recurso que tiene durante toda su vida útil, que no sé, sean durante los próximos 5 años, usted va a poder extraer esta cantidad de oro de esa mina. Y entonces, en función de eso, nosotros vamos a hacer los registros contables. Dice que se produce Eso Adelante, pero considera por ley cuánto puede extraer. O sea, porque la mina no se va a tener para extraerle 10 años X cantidad, pero si por ley le dan solo 5 años, sería el más corto. Sí, correcto. Sería el más corto. Y además, si tuviera esas regulaciones de ley, eh, usted tiene que contemplar, ¿verdad? Que se da mucho, creo que lo mencionaba un poco, no sé si era con ustedes en la clase anterior, que a veces hay restricciones en el uso de algunos activos, sí, creo que fue con ustedes, que la norma, si lo recuerdan al inicio, decía que usted puede capitalizar la recuperación del activo, porque por ejemplo, yo compro este, un bosque y voy y el bosque fuera para la producción de madera como tal, ¿verdad? Voy y corto todos los árboles durante X cantidad de tiempo, pero por ley puede ser que yo esté obligado al final de ese periodo, que ya me lo determinó la ley, como bien dice la compañera, a, em, digamos, rehabilitar esos terrenos, ¿verdad? Que vuelvan a quedar como estaban originalmente. Bueno, pero no van a quedar los árboles, pero sí estaría plantado y dentro de X cantidad de años volverá a tener el bosque. Entonces, sí, ahí tendríamos que considerar esos elementos, tanto del tiempo, que, ¿verdad? En ese caso sería el más corto. Si la ley es el más corto, pues nos iríamos con el de la ley. Y además, ese requerimiento que se da en algunos casos de rehabilitar las condiciones originales. No sé si por ahí era la consulta. No vi quién era. sí, profe, gracias. No, con gusto. Y vean que, como bien lo mencionaba, aquí no es depreciación, es agotamiento. Entonces, cuando yo hago mi asiento es gasto por agotamiento contra agotamiento acumulado. Ahí dice el recurso, porque ahí va a depender, ¿verdad? Sería gasto por agotamiento de la mina de oro, por ejemplo, o gasto por agotamiento del pozo de petróleo. Y ahí sería agotamiento acumulado del pozo de petróleo. Entonces ahí donde dice del recurso va a ir cambiando de acuerdo a lo que sea. ¿Qué pasó? Me volví hasta el inicio.
a regresar a donde estábamos. Ya nunca llegamos. Ok, ahora sí, esta es la fórmula que se utiliza para el agotamiento. Vean que es exactamente la misma fórmula que para el caso de las unidades de producción. Cuando yo realizaba el cálculo de la depreciación con unidades de producción era el costo del activo menos su valor residual dividido entre la producción que se estimaba. Aquí es entre las unidades que voy a poder extraer. Esto me da una tasa de agotamiento por unidad. Entonces, igual que en el otro caso, aquí no nos importa el tiempo. Lo que nos interesa son las unidades. Si en el año 1 se extrajo X cantidad de unidades, esas unidades se multiplican por la tasa de agotamiento y ese es el agotamiento de ese año. No nos importa si fueron en el mes de febrero, de marzo, de abril, ¿verdad? Eso no nos va a interesar, únicamente nos interesa la cantidad total que se extrajo. ¿Dudas con la parte de recurso natural? ¿No? Bien, dos conceptos como conceptos, ¿verdad? Porque les reitero, así como lo dijimos la semana pasada, no van a ser, digamos, no vamos a ver los cálculos. Uno es el deterioro. Yo les había dicho que el deterioro es, yo tengo mi activo que tiene un valor, hago una revisión y ese activo, si yo lo fuera a vender hoy, no vale eso, vale menos. ¿Por qué se da? Bueno, hay diferentes circunstancias, no sé, no se los puse acá, porque nada más lo estamos viendo como concepto, pero se puede dar de muchas, por muchas situaciones. Ahí ustedes verán en el canal algunos videos relacionados, ¿verdad? No es sujeto del curso, pero por ejemplo, yo compro una máquina y la máquina cuando yo hablé con el vendedor me dijo, esta máquina produce 5,000 unidades por mes. Y cuando yo comencé a usar la máquina no tenía esa capacidad, realmente producía 2,000 unidades por mes. Es un activo que tiene unas, digamos, condiciones de uso, o más bien una, ¿verdad? Su producción no es tan buena como la que me decía el fabricante. Eso es un indicio de que el activo puede estar deteriorado. O yo tenía ese activo y salió una tecnología mejor, entonces mi activo puede también verse deteriorado por condiciones del entorno. Entendamos que este es un deterioro del valor del activo, ¿verdad? No es como, por ejemplo, que yo compro un edificio y las paredes ya están feas y se ha ido ahí dañando la infraestructura, ¿verdad? No es ese tipo de deterioro, sino es un deterioro de la capacidad productiva del activo, de que ese activo ya no es este, tan bueno como lo habíamos considerado y no es tampoco la depreciación que va llevando mes a mes, es un deterioro, ¿verdad? Digamos, en esa capacidad productiva del activo que no son sus condiciones normales. Por eso ahí dice que la norma permite determinar si existen indicios de deterioro externo, ¿verdad? O interno. Bueno, ahí no está la palabra ahorita, pero es interno o externo, de eso que le estoy diciendo, ¿verdad? Su capacidad productiva no era tan buena, salieron nuevas tecnologías en el mercado que hace que la nuestra vaya quedando obsoleta y entonces si yo fuera a colocar ese activo, ya por supuesto que no me lo van a comprar por lo que valen libros, sino que por un valor inferior. Dice que se determina si el valor en libros es superior a su valor recuperable y entendamos que ese valor recuperable es, bueno, si yo hoy fuera a venderlo, ¿verdad? Por ejemplo, es lo que estaría obteniendo. Y no lo vemos porque recordemos que al inicio de la presentación yo les dije, vamos a ver la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Deterioro del valor es NIC 36, deterioro del valor de los activos. Relacionado, por supuesto, con propiedad, planta y equipo, ahí es que no nos quedan pegados los dos temas, ¿verdad? Pero
El deterioro es para activos tangibles y activos intangibles, entonces por supuesto que nos aplicaría acá. El otro que tampoco vamos a ver de forma práctica, únicamente de forma conceptual, es la contraparte, ¿verdad? Si el activo perdió valor, está deteriorado. Pero puede ser que yo más bien contrato ese perito y el perito me dice, no, ese activo más bien ahora vale más en el mercado porque es mejor que las tecnologías que están actualmente, o al final ese activo, en vez de que tenía menos capacidad productiva, más bien era más productivo. El vendedor me dijo que era o iba a producir 5.000 unidades y más bien está produciendo 7.000 unidades. Es muy bueno ese activo. O, ¿verdad? Alguna condición que ese perito nos está diciendo, tal vez su vida útil, originalmente nosotros estábamos considerando 5 años, y el perito nos va a decir que no, que más bien tiene muchos más años productivos, no son 5, al final eran 7. Entonces eso va a hacer que mi activo en libros valga menos que lo que vale en el mercado. Entonces ven por aquí que dice, el valor en libros es menor que el valor razonable, que ese es un valor, ¿verdad?, en el que yo podría vender. Las revaluaciones deben ser realizadas con regularidad. Eh, Esto es algo muy importante. A veces la gente no hace las revaluaciones, digamos, con cierta frecuencia. No sé, puede ser que yo no lo haga todos los años, lo haga cada 2 años, pero el punto es que si yo tengo la política de hacerlo cada 2 años, tiene que ser cada 2 años. A veces las empresas lo hacen a conveniencia. Tenía un terreno y entonces voy a revaluar el terreno para que mis estados financieros queden mejor y nunca más vuelvo a revaluar ningún terreno. Eso no se puede. Una vez que yo tomo la decisión de hacer una revaluación, tengo que definir una periodicidad para seguir haciendo revaluaciones. Y esto es porque no necesariamente el activo va siempre a seguir creciendo y creciendo y creciendo, puede ser que en algún momento se deteriora. Entonces, ¿verdad? Tiene mucha lógica en función de eso. Y vean otro elemento. Dice que si una cuenta es revaluada, la clase completa a la que pertenece se debe revaluar. No es que yo voy a conveniencia a revaluar un terreno y listo. Si yo decido revaluar terreno, tengo que revaluar todos los terrenos que tiene la empresa. Puede ser que no revalúo las máquinas, puede ser que no revalúo los edificios, ni los vehículos, ¿verdad? Lo que tenga la empresa. Pero si yo tengo una clase que se llama terrenos y voy a revaluar un terreno, todos los terrenos tienen que estar revaluados y ahí aplicará entonces la política de, no sé, ¿verdad? La periodística que define la empresa, cada 2 años, por ejemplo, que es lo que les decía. Todos los terrenos, ¿verdad? No sé, la empresa tenía 10 terrenos, todos estarían revaluando cada 2 años. ¿Dudas con estos dos conceptos de revaluación y deterioro? No, profe. Ok, perfecto. Eso los verán en forma práctica, reitero, en cursos posteriores, y si quieren ahondar un poquitito, ahí tienen 2 videos también en el canal. Y ya para aquí ir finalizando, tenemos lo que es la baja en cuentas de activos. Ya vimos que yo compro el activo de propiedad, planta de equipo, pero es que ese activo no va a estar en la empresa para siempre. Puede ser que yo lo venda. Puede ser que yo ya no espero beneficios económicos de él. Por ejemplo, yo compro una máquina y si la máquina hoy se quemó el motor, llamo al mecánico, ¿verdad? El experto en esa máquina, llega, la revisa y no tiene reparación. Es una pérdida total para nosotros, ¿verdad? Tengo que darla de baja. Y cualquiera de las dos situaciones, la venta o, por ejemplo, lo que les decía de que el activo se dañó y es irreparable, o también, creo que lo habíamos conversado la semana anterior, supongamos que yo tengo un activo y ese activo tenía una vida útil de 5 años. Al finalizar los 5 años, el activo tiene un valor de 0. Ya yo no esperaría beneficios económicos de él, ¿verdad? Entonces, cuando yo doy de baja el activo, es muy probable que tenga ganancias o pérdidas.
por ejemplo, si yo vendo el activo, ahí creo que está muy claro, ¿verdad? Si yo tengo mi activo por un valor, dependiendo de cómo me lo pague el comprador, yo puedo tener una ganancia o una pérdida. Mi valor en libros es de 500,000, el comprador me está pagando 700,000, tengo una ganancia, o el comprador me va a pagar 400,000, tengo una pérdida. En el otro caso, se quemó la máquina. Básicamente la totalidad se pasa por pérdida, ¿verdad? Porque no voy a poder utilizar. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, que cuando hago esas bajas del activo, puede ser que se generen esas ganancias o pérdidas. Y, ojo, se debe eliminar el activo, su depreciación y el deterioro o revaluación que estén asociados a ese activo. Porque una vez que yo ya no tengo el activo, todo debe desaparecer, ¿verdad? Si yo tenía un vehículo y el vehículo tenía su depreciación acumulada, no tiene lógica que yo hoy vendo el vehículo y aún sigue estando ahí la depreciación acumulada del vehículo, ¿verdad? No tiene ningún sentido de que siga habiendo una cuenta de depreciación acumulada de vehículo si ya no tengo vehículo. Entonces, cuando yo doy de baja, es que elimino todo lo que está relacionado con ese activo. No puede quedar nada. A veces eso sucede, ¿verdad? Y los que trabajan, a la gente como que se le olvida, nada más da de baja el activo y dejó cosas relacionadas a él y ya no se puede. Los aciertos que proceden son los siguientes. Por ejemplo, en el caso de una venta, veamos ahí, para dar de baja el activo, lo coloco a la B. Al debe, como es una venta, tengo bancos, porque por supuesto, y es la parte importante aquí, estoy vendiéndolo, tengo que recibir el dinero. Doy de baja la depreciación acumulada, que va a ir al debe. Y lo que hemos hablado del deterioro acumulado, aunque ustedes no lo han visto, iría al debe. Que tengan ahí como un concepto. Y la ganancia o pérdida, vean que está en cualquiera de las dos posibilidades. Si es pérdida, va al debe. Si es ganancia, es a la B. Pero la estructura del asiento es esa, ¿verdad? La única cuenta que podría variar es la ganancia o pérdida por la disposición del activo. Ahí disposición estaría como sinónimo de venta, ¿verdad? Básicamente. Y la otra es la eliminación, que la eliminación se puede dar porque el activo se dañó y es irrecuperable o porque ya lo terminé de depreciar. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, si el activo se dañó y es irrecuperable, tendríamos pérdida por disposición del activo al debe. Doy de baja igual la depreciación y el deterioro y propiedad, planta y equipo iría a la B. Si es porque el activo se terminó de depreciar, no tendríamos la pérdida por disposición. Vean que la diferencia es que cuando hay venta, hay bancos. Cuando son las otras dos, que es la eliminación del activo, no hay bancos. ¿Verdad? Tengan cuidado en eso. Por eso les decía que en el caso de la venta, lo más importante es la recepción del dinero. En el octo, pues, no, es que el activo ya se dañó o ya lo usé todos los años, ¿verdad? Era una computadora que estaba para 3 años y en el año 3 ya vamos a renovar, vamos a la nueva computadora, vamos de baja la anterior. No media dinero en eso, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Entonces, bueno, otro elemento importante es el cambio en estimaciones y correcciones. ¿Verdad? Es indudable que cuando consideramos que los registros los hacen personas y esas personas se pueden haber equivocado. Bueno, vamos a comenzar más bien con la estimación. Iba a mencionar lo de los errores. Bueno, vamos a ver el primer caso, los cambios en estimaciones. Yo cuando hago la determinación de, por ejemplo, la depreciación, yo le estoy considerando una vida útil, le estoy considerando un valor residual, le estoy considerando un método de depreciación. Pero hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que el valor residual es que es algo improbable, ¿verdad? No tenemos certeza. Hoy yo estoy diciendo que el valor razonable,
perdón, el valor residual dentro de 5 o 10 años es un monto, por ejemplo, 1.000.000 de colones. Pero ¿qué me asegura que ese sea el monto real? No, ¿verdad? No hay ninguna certeza. Ese monto podría ser que se dé. Entonces, la norma nos dice que la estimación, perdón, la depreciación es una estimación y que tiene que ser lo más, digamos, realista posible. Entonces, si yo tengo nueva información de que ya no van a ser ese 1.000.000 de colones, el valor residual, sino que ahora el valor residual es 800.000 colones, tengo que actualizar esa depreciación. O si yo tenía que mi activo tenía una vida útil de 5 años, pero ya hoy sé que no van a ser 5 años, sino 3 años, es un cambio de la estimación. O yo tenía mi activo registrado por línea recta y hoy ya no lo ocupo por línea recta. Hoy considero que lo más adecuado es tenerlo por suma de dígitos. Esos son cambios en estimaciones. Dice que serían los cambios en el valor residual, la vida útil del activo o el método de depreciación. Y es un cambio que aplica a partir de este momento. ¿Por qué aplica a partir de este momento? Porque no es que lo que hubiéramos hecho antes esté mal. No, es que antes esa era la información que teníamos, ¿verdad? Antes ese era el valor residual. No es que yo me equivoqué con el valor residual. Es que de acuerdo a los supuestos que teníamos, antes yo creía que el valor residual era 1.000.000. Hoy ya sé que no va a ser 1.000.000, va a ser 800.000. Eso no es que me tengo que devolver porque yo me había equivocado. Eso es que de aquí en adelante, a partir de que yo determino que ese es el nuevo importe o la nueva vida útil o el nuevo método de precisión, de aquí en adelante tengo que hacer el registro. Entonces, es una posibilidad, ¿verdad? El cambio de estimación. El otro es la corrección de un error. ¿Qué pasaría si en vez de que yo, no sé, vamos a pensar en algún error que podríamos tener? Por ejemplo, yo tenía que mi valor residual eran 750.000. ¿Qué pasa si la persona que está registrando no puso valor residual 750.000, sino 570.000? Es un valor residual que ¿verdad? Y eso sucede mucho, ¿verdad? Ustedes lo habrán visto, de que las personas que trabajan con los números, en muchos casos hacen tiene un nombre que en este momento no sé, pero que invierten los números, ¿verdad? En vez de 750.000 ponen 570.000 porque no se da uno cuenta de esa inversión en la cifra. Y entonces aquí nos afectaría como un error. Aquí sí es un error. Y los errores, la norma nos dice que tenemos que devolvernos. Dice que, bueno, es cuando hay un uso incorrecto de la vida útil, del valor residual, hay una omisión del registro de la depreciación. Por ejemplo, tenía un valor residual y le pusimos valor residual 0. Hay errores aritméticos. Hicimos mal la suma, la resta, o por ejemplo, cuando estábamos haciendo eh, eh, la formulita de dobles saldos decrecientes y la pusimos mal, nos equivocamos en alguna parte. Entonces ya ahí nos va a generar errores a través del tiempo. Y vean que, bueno, hay que, ese tema de identificar un error, eso lo van a ver en la parte de auditoría, porque puede conllevar un fraude. Hay que tener mucho cuidado cuando se detecta un error, porque ese error puede ser porque la persona se equivocó o por un fraude, ¿verdad? Que está buscando algún beneficio para la persona o para la empresa en sí, ¿verdad? Por ejemplo, un beneficio tributario. Y entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Y lo que nos dice la norma es que hay que hacer un cálculo retroactivo. Esto tampoco lo vamos a ver en este curso, porque ustedes entenderán que va a ser complejo. Por ejemplo, si yo estaba depreciando un activo por más o por menos, conlleva afectaciones en una serie de cuentas. A nivel del estado de situación, va a conllevar que la depreciación acumulada estaba mal, ¿verdad? Está mal.
a nivel de estado de resultados, el gasto por depreciación está malo, pero ahí también lo que es la utilidad y el pago del impuesto están malos. Entonces, las utilidades retenidas de años anteriores también están mal, ¿verdad? Hay que ir analizando cada situación en sí, pero no es tan fácil como nada más ir y "Ay, me equivoqué y lo vuelvo a hacer o algo así, ¿verdad? Sí, tenemos que devolvernos desde el primer momento en que yo me equivoqué, ir viendo cuál es el efecto que tendría en una diferente cantidad de cuentas del Estado y bueno, eso implicará otros elementos que no son únicamente contables, como lo estoy señalando, ¿verdad? También las declaraciones de impuestos cambian, el pago del impuesto cambia, ¿verdad? Yo ya había pagado el impuesto y puede ser que entonces pague más o pague menos. Es un tema que se las trae. Y por eso, bueno, ahí en la presentación les puse que al final los asientos contables lo que se hace es un ajuste a la utilidad retenida. No sé si se los puse, sí, se los puse por aquí, más que todo a manera este, de referencia. Por ejemplo, si yo me equivoqué, eh, digamos, registrando por menos propiedad, planta y equipo, para hacer la corrección, yo voy a poner propiedad, planta de equipo al debe, pero vean que al haber tengo que corregir las utilidades retenidas y el impuesto de renta por pagar. El asiento es sencillo, pero reitero, no es tan fácil a nivel de cálculos. O una disminución del activo que sería a la inversa. Entonces ahí más bien tengo un impuesto de renta al debe, porque entonces tengo un saldo a favor del impuesto. Ahí más bien pagué de más y cuando es en esta disminución del valor no es con el activo, sino más bien con la cuenta de depreciación acumulada. Y por supuesto, como son años anteriores, si ustedes ya hicieron el cierre contable, se afecta la cuenta de utilidades retenidas. No sé si hay alguna consulta hasta aquí, alguna cosa que quieran comentar. ¿No? Entonces, lo que nos queda es la información a revelar. No sé si están familiarizados con la información a revelar. ¿Qué sería? La información a revelar son las notas del estado financiero, ¿verdad? Recordemos que al final una contabilidad busca generar el estado financiero, un informe corto para que cualquier persona pueda entender el estado actual del negocio. Entonces, en relación con la parte de propiedad, planta y equipo, ocupamos presentar esto. El importe en libros, la depreciación acumulada y su deterioro acumulado. Ya sabemos que el importe en libros es el costo por el que se había adquirido el activo. Su depreciación acumulada, que es ese desgaste que va teniendo mes a mes o año a año y es acumulado. Y el deterioro, ¿verdad? Para que se lleven como concepto que ahí también estaría el deterioro acumulado. Tengo que explicar para que cualquier persona lo entienda qué método de depreciación estoy utilizando. Porque el poner ahí que yo estoy llevando estos activos por línea recta o por suma de dígitos no es lo mismo, ¿verdad? En uno tengo más depreciación que en el otro. O por unidades, ¿verdad? Son casos diferentes. Vimos también la semana pasada que hay varios tipos de vida útil. Hay que ver cuál es el que está utilizando la empresa. Entonces, eso hay que revelarlo en las notas de los estados financieros para que cualquier persona lo entienda. Y también tenemos que indicar cuál es ese valor residual que estamos considerando, precisamente porque él puede ir evolucionando en el tiempo y entonces para que quede claro cuál es el valor residual hoy. Tengo que explicar también cuáles fueron adiciones, activos mantenidos para la venta, adquisiciones, revaluaciones o retiros, la depreciación, aumentos en depreciación o pérdidas por deterioro. Es decir, todos los movimientos que le vamos haciendo durante el mes o durante el año al activo, hay que reflejarlo en las notas. No es simplemente decir, bueno, yo tenía 5 millones a inicios del mes y hoy tengo 7. No, tengo que explicar qué es lo que pasó, cómo es que surgieron. Esto generalmente es una tablita que viene en el estado y en esta oportunidad no, creo que no les puse un ejemplo, ¿no? Pero
bueno, ahí yo les actualizaré la presentación para que tengan el ejemplo, ¿verdad? Es una tablita donde yo tengo cuánto es lo que hay al inicio, cuánto es lo que hay al final, digamos una conciliación, y ahí vamos a tener, bueno, tanto es por adiciones, tanto es por depreciación, tanto es por una reclasificación de activos, ¿verdad? Dependiendo de lo que se haya generado. Dice que las diferencias netas surgían de la conversión de estados financieros en moneda funcional. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay empresas que consolidan estados financieros. Y bueno, también, que es consolidar estados financieros, ¿verdad? Imaginémonos una empresa como Intel, ¿verdad? Que tiene su casa matriz en Estados Unidos y tiene subsidiarias en el mundo. Tendríamos una subsidiaria. Cuando yo envío los estados financieros de la subsidiaria de Costa Rica a la casa matriz en Estados Unidos, la casa matriz de Estados Unidos va a hacer un único estado financiero para ver cuánto es Intel a nivel mundial, ¿verdad? Eso va a hacer que hayan estados financieros en diferentes monedas. Cuando yo lo envío a Estados Unidos, el de Costa Rica probablemente va a ir en colones y ya ahí hacen la conversión para poder hacer su consolidado y, ¿verdad? No sé, de alguna otra parte del mundo irá en otra moneda. No sé, no sé a dónde tendrán sucursales, subsidiarias. Como para pensar en este momento hay alguna moneda, pero supongamos que va en otra moneda, también cada una de esas monedas se va a convertir y esto va a hacer que hayan diferencias de la moneda funcional, ¿verdad? Ahí nos estamos refiriendo a ese de que yo le envío en colones y cuando se hace la consolidación está en dólares o se envía, no sé, alguno en euros y pasa del euro al dólar. O bueno, de cualquier otra manera, ¿verdad? Entonces, eso va a generar que los activos aumenten o disminuyan su valor al momento de hacer ese tipo de conversión. También cuando hay activos restringidos con gravámenes o con limitaciones de uso. ¿Qué sería esto? Lo vamos a ver al final del curso. Recuerden que yo puedo pedir un crédito y entonces una forma de hacer esa solicitud de crédito es dejando como garantía un activo de propiedad de equipo. Mi garantía puede ser un vehículo, puede ser una máquina, puede ser un terreno, puede ser un edificio. Entonces, ahí ya tiene restricciones de uso, tiene gravámenes, a eso es a lo que nos referimos. Si hay algún activo de propiedad planta de equipo que está comprometido. La fecha de la última revaluación y los métodos utilizados para determinar el valor razonable. Ven que lo mencioné hace un rato, ¿verdad? Hay que definir una periodicidad, eso hay que revelarlo ahí y decir, bueno, y los activos se revelaron en enero de este año y su periodicidad de revaluación es cada 2 años y por tanto le toca en enero del 2025. Y cómo determinar el valor razonable, ¿verdad? Porque no es que me lo puedo inventar, tengo que explicar que, no sé, vimos los valores de activos similares en el mercado o contratamos un perito y él hizo un estudio actuarial y con base en eso se hizo la revaluación, ¿verdad? Hay que explicar cómo se hace. Yo sé que por cuestiones de tiempo muy probablemente no vieron la norma, pero la norma ahí nos hace referencia a que hay que utilizar la NIF 13 para determinar el valor razonable. Y la NIF 13 nos da varios métodos para determinar ese valor razonable. Entonces hay que explicar cuál, para que cualquier persona lo entienda, ¿verdad? Siempre entendamos que estas notas de los estados financieros son en función de que cualquier persona, ¿verdad? No tiene que ser un contador, sino cualquier persona lo pueda entender. Estamos generándole estados financieros al gerente de la empresa o que no necesariamente va a ser un contador o una persona del área financiera y le estamos generando estados financieros a accionistas que pueden ser de diferentes profesiones, ¿verdad? Y puede ser no sé, puede ser doctores, químicos, ingenieros que no necesariamente saben de la parte contable y tienen que darle suficientemente claro las diferentes partes de los estados financieros. Entonces, esas serían las notas que tendríamos en la parte de propiedad, planta y equipo. No sé si tienen alguna consulta.
Vean que esta última parte no tiene asientos, ¿verdad? Es únicamente para que lo tengan conceptualmente de esos términos. ¿Alguna consulta? No. No, profe. Ok. Voy a dejar de compartir.